Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos en la segunda emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda, una conjunción de esfuerzos entre el sitio digital más visible en nuestro país y este espacio de la Mesa Redonda, pues buscando unir esfuerzos en función también de brindar información e ir más allá de la noticia, como dice el eslogan de nuestro programa. Esta tarde tengo el placer de que me esté acompañando acá en la conducción de nuestro programa Dianet Doy Mi Adiós, editora jefa del sitio web, del portal digital Cuba Debate y periodista de esa publicación. Bienvenida, Dianet. ¿Qué tendremos esta tarde en la Mesa Redonda? Gracias, Randy. Muy buenas tardes. Hoy en la Mesa Redonda tendremos un tema permanente en la agenda del medio, en la agenda de Cuba Debate. Estaremos hablando sobre la informatización de la sociedad y las nuevas tecnologías, precisamente porque hace 15 días se desarrolló, en el marco de los últimos 15 días en nuestro país, se desarrolló la 18ª Feria Internacional Informática 2018 y sobre este tema estaremos hablando hoy en Cuba Debate en la mesa. Convención y Feria de Informática, que fueron eventos que sin duda llenaron titulares en nuestra publicación y también en varios medios digitales. Hoy nos estarán acompañando en este espacio de Cuba Debate en la Mesa Redonda, pues algunos de los integrantes del equipo del sitio web. Entre ellos pues estará con nosotros Luis Eduardo López Domínguez, periodista y editor del sitio; Oscar Figueredo Reinaldo, periodista de la Mesa Redonda y también de Cuba Debate; Ismael Francisco González, fotoreportero de larga experiencia en Cuba Debate; Talía Fuentes Puebla, estudiante de 4º año de periodismo y colaboradora permanente de Cuba Debate; y también estará con nosotros José Raúl Concepción Llanes, subdirector de la publicación, y Beatriz Albert Pino, periodista y editora de Cuba Debate. Con ellos estaremos compartiendo momentos, secciones de este programa de hoy. También nos acompañarán como invitados en el día de hoy el máster Ernesto Rodríguez Hernández, director general de informática del Ministerio de Comunicaciones; la máster Beatriz Palo, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana; y la doctora Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la UPEC y doctora en Ciencias de la Comunicación. Con ellos también estaremos intercambiando en el día de hoy. Nuestro equipo los ha invitado a este programa para hablar sobre las nuevas tecnologías. Puesto el tema sobre la mesa, acompáñenos. Bueno, y antes de entrar a hablar de informatización, de nuevas tecnologías, de Cuba Debate y su mundo de noticias, vamos, como es habitual en nuestro programa Mesa Redonda, a la noticia del día. El canciller saudí ha estado de visita en nuestro país, primera visita oficial de un canciller de esa nación a Cuba, de un alto dignatario de esa nación a nuestro país, y sus encuentros con autoridades cubanas, ahora mismo titular en Cuba Debate, y es también nuestra noticia del día en la Mesa Redonda. Rodríguez Parrilla resaltó el interés en impulsar los vínculos bilaterales. Su histórica visita, la primera de un canciller saudita a La Habana, contribuirá seguramente al desarrollo de dichos vínculos. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, dijo que hay principios que nos unen. Hay vínculos esenciales que nos unen: el respeto a la soberanía de los países, el respeto a la legalidad internacional y al principio de no interferencia en los asuntos internos de los países. Mientras, en el encuentro con el vicepresidente del gobierno, Ricardo Cabrizas, se resaltó el nivel de los nexos mutuos y la decisión de continuar desarrollándolos en diferentes ámbitos, en particular en el de la cooperación económica. Liz Oliva y Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, noticia sin duda importante, esta que se ha dado a conocer en el día de hoy, que es parte de esos esfuerzos también de nuestras relaciones exteriores con todas partes del mundo, Diana. Randy, hace unos minutos me acaba de llegar a mi celular esta noticia como uno de los titulares que propone hoy Cuba Debate para todos los que estén suscritos al servicio En Tu Móvil. Para hablar de En Tu Móvil y de otras aplicaciones desarrolladas en Cuba, le invito
que vea este reportaje que hizo una estudiante de tercer año de periodismo, Karina. Ella siempre nos acompaña en la mesa y también en Cuba Debate, y es precisamente sobre esta entidad cubana que tiene más de 15 años de experiencia. DESOF, que además ganó premios, varios de los premios de informática 2018. Sí, obtuvo varios premios, incluso un premio especial precisamente por este servicio de titulares en tu móvil. Entonces veamos el reportaje que nos tiene preparado Karina. La distribución de aplicaciones y productos para la gestión de la información es objetivo de la empresa de aplicaciones informáticas DESOF. Integrada al Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, esta empresa 100% cubana se ha encargado del desarrollo del portal del gobierno electrónico, una nueva forma de ofrecer a la población servicios e información online. El portal de gobierno fue desarrollado por la División Pinar del Río a petición del gobierno de Pinar del Río. Y no es más que una posibilidad que se le brinda al ciudadano de acceder mediante ese portal a mucha información que puede brindar el gobierno y que de otra manera sería más engorroso acceder a ella. Entonces el portal no solamente se está desarrollando o ya está implementado, mejor dicho, en Pinar del Río, sino que en Granma también se está trabajando paralelamente. En la Feria Internacional Informática 2018, la empresa fue reconocida por la plataforma En Tu Móvil, que brinda servicios basados en mensajes de textos con los cuales los usuarios pueden informarse sobre el estado del tiempo o la cartelera cultural. Nosotros brindamos 3 tipos de servicios. Los servicios de consulta, que tienen la característica que se realizan en tiempo real. Además, tenemos eventos participativos, que es lo que la población ha utilizado en las votaciones de Bailando en Cuba, Sonando en Cuba. Realizamos también concursos asociados a la pelota, a efemérides, a eventos culturales que se realizan. También hacemos sorteos asociados principalmente a un evento cultural o a una promoción de una marca, que es generalmente lo que hemos hecho. También realizamos consultas de contenido de la web, es decir, tenemos ejemplos de estos servicios, como es el de embajada. En el universo de la informática cubana, DESOF gana protagonismo, posicionándose como una de las empresas que contribuye a la informatización de la sociedad. Adolfo Ley y Karina Rodríguez, especial para la Mesa Redonda. Gracias, Karina. Como no podría ser de otra manera, en nuestro portal digital siempre es un tema a tratar: la internet, las nuevas tecnologías, las series, la robótica, los dibujos animados. Yo creo que sería bueno ahora presentar nuestra sección líder en estos temas, ¿verdad? Sí, Canal USB, que es la sección que Cuba Debate creó desde septiembre del 2016 para darle seguimiento a los temas de la informática, las nuevas tecnologías, la televisión digital y otros asuntos que son de interés, por supuesto, para todos nuestros lectores, pero sobre todo para los más jóvenes. Yo te propongo pues irnos ahora, Diane, hasta la redacción de Cuba Debate. Allá está el editor a cargo de esta sección Canal USB, Luis Eduardo López Domingo, con quien estamos en contacto ahora en nuestra mesa redonda para que nos hable de Canal USB, su presencia en la web y también a través de las redes sociales, especialmente en Facebook. Buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan y siguen en las redes sociales. El consumo de audiovisuales y el incremento del acceso a la tecnología en la isla han ayudado a la sociedad cubana a entender los procesos comunicativos de una forma diferente. La distribución alternativa de contenidos, las redes institucionales o informales, las zonas wifi compiten con la jerarquía de los medios tradicionales. En ese contexto surge Canal USB, para dar cobertura a estos canales informales por donde se mueve tanto contenido y analizar lo que por estos nuevos medios se comparte. Los avances tecnológicos, los videojuegos, las series y películas son temas recurrentes en Canal, que llevamos cada semana de la mano de jóvenes de nuestra redacción y colaboradores. Con una frecuencia de 2 trabajos semanales puede encontrar entrevistas a personalidades de entretenimiento como Juan Padrón y Alejandro Pérez, coberturas a eventos
de tecnología y videojuegos como el ACM y el Global Game Jam, crónicas y análisis de películas y series de televisión, y el resumen semanal, un refrito que publicamos los viernes sobre las últimas noticias de este universo tecnológico. Un importante espacio que ha ganado en seguidores es el dedicado a los mangas o anime, donde interactúan mínimo una vez al mes muchos otakus cubanos. Todos estos contenidos los pueden encontrar en nuestra página en Facebook, @canal USB Cuba Debate, donde compartimos con ustedes memes, videos, noticias y otros materiales. Lo dejamos con un androide hiperrealista que sorprendió a todos durante el evento tecnológico informático Habana. Gracias. Anyway, on the conference site, our staff assembled myself and I can give up ideas. So let me show you the inside of the luggage. The problem is the head. How we can carry the head in the airplane. Bueno, una cosa sorprendente que tuvo Informática 2018, esta presentación de este robot humanoide por parte de un prestigioso académico japonés presente acá en La Habana en este evento, y que sin duda fue una de las sorpresas de Informática 2018, un video que está ahora mismo en la web, está también, por supuesto, en el sitio web Cuba Debate, y es parte de los contenidos que brinda el canal USB, que, como decíamos, pues se dedica a los temas de las nuevas tecnologías y se dedica también a los temas de televisión digital, otros asuntos que son de interés para nuestros lectores. Diané. Informática 2018 contó con la participación de más de 1.800 delegados de 27 países. Hicieron más de 13 eventos científicos y creo que fue una oportunidad para exponer cómo los cubanos podemos desarrollar tecnologías y ayudar a la comunicación de nuestro país, al gobierno público. En esta 18ª convención de informática se trataron diversos temas que fueron noticia por esos días, y sobre todo cómo marcha el proceso de informatización de la sociedad. Cuba Debate estuvo dando seguimiento día a día a esta convención por los temas tan interesantes que estuvo tratando. Creo que desde el 19 hasta el 23 de marzo ese fue nuestro principal tema en el portal digital, y además tuvimos un equipo grande en el Palacio de las Convenciones cubriendo las conferencias, la presentación de proyectos, y hoy Oscar Figueredo Reinaldo, uno de nuestros periodistas, trae un invitado especial a la mesa redonda. Es el director general de informática del Ministerio de Comunicaciones, y con él hablaremos sobre este tema, sobre cómo marcha el proceso de informatización de la sociedad, si es solo poner wifi o no. Creo que sería interesante entonces que Oscarito nos presente a su invitado y conversemos con él en la tarde de hoy. Sí, muy buenas noches, Diané, para ti, para Randy, para los amigos televidentes y radiovidentes que nos acompañan en esta mesa redonda. Y como bien decías, durante toda una semana estuvimos allá en el Palacio de las Convenciones viendo todo lo que se movía alrededor de la convención y Feria Internacional Informática 2018. Pero para hablar un poco de lo que sucedió en ese lugar, me acompaña, como bien se decía, Ernesto Rodríguez Hernández, quien es el director de informática del Ministerio de las Comunicaciones. ¿Qué nos dejó este evento para todos los cubanos? ¿Cuánto aprendimos? ¿Qué conocimientos adquirimos en Informática 2018? Sí, gracias, Oscar, por la posibilidad de compartir con nuestros televidentes algunos elementos asociados al proceso de informatización. Mira, yo creo que lo más importante que nos dejó Informática es el resultado de las discusiones, los análisis, los intercambios, que tanto en el evento científico como en la parte expositiva resultaron durante estos días, y en la que se posibilitó que científicos, profesionales del sector, funcionarios gubernamentales, de organismos internacionales debatieran acerca de la aplicación de las tecnologías y del desarrollo de las tecnologías aparejado a los procesos de la vida social, económica y en definitiva de todas las índoles en la sociedad. Yo creo que nos permitió también delinear con mayor precisión cómo debe ser el futuro del desarrollo de la informatización en el país, cómo seguir creando capacidades para encarar este importante proceso al cual está abocado nuestra sociedad. Ernesto, cuando publicamos algunos de los trabajos en Cuba Debate,
relacionados a Informática 2018, precisamente uno que le poníamos cómo marcha el proceso de informatización en Cuba. Bueno, se generó un debate alrededor de este tema y muchos decían, bueno, pero sí, se habla de poner wifi, del autohogar. ¿Es acaso informatizar solamente poner una wifi, llegar al autohogar, o es mucho más que eso? No, informatizar es mucho más que eso. De hecho, yo te abordaría dos grandes campos que tiene la informatización. Uno es precisamente este que tú acabas de mencionar, que es la creación de infraestructura, pero que además crear infraestructura no solo se limita a incrementar las capacidades de acceso de la población a los servicios y contenidos en la red, aunque es una parte importante. Infraestructura también es todo lo que se hace, por ejemplo, para desplegar la televisión digital terrestre. Infraestructura también es todas las capacidades que se crean asociado a la red de canales de pago electrónico, como es, por ejemplo, uno muy difundido y conocido por nuestra población, que es la red de cajeros automáticos. Pero informatización también es la creación de plataformas digitales que les permitan a los ciudadanos el acceso a los servicios y contenidos en la red. Sí, precisamente se hablaba también, por ejemplo, en el caso de esta plataforma, de este programa integral que tiene la política de informatización del país, que muchas veces la gente lo asocia solamente con ETEXA. ¿Es ETEXA el rector, digamos, o el único que tiene que ver con estas políticas, o es, digamos, un programa más integral que abarca diferentes esferas y que, como bien usted decía, tiene otros procesos imbricados en esta solución de informatizar a la sociedad cubana? No, realmente la informatización es un proceso de elevada transversalidad y donde, aunque es importante el papel de ETEXA, no es el único en este proceso. Yo te podría decir que todos los órganos, los organismos de la Administración Central del Estado, de una u otra forma, están involucrados en el proceso de informatización. Incluso te digo más, todas las personas, ya sean como contribuyentes o como beneficiarios, en alguna medida están tocados por el proceso de informatización. A partir del hecho de que hoy no hay una esfera de la vida social, de la vida económica, de la vida política de la sociedad, donde no impacten las tecnologías de la información y la comunicación, y por tanto el proceso de informatización. Se hablaba mucho, se hacía hincapié en el tema del desarrollo del gobierno electrónico, del comercio electrónico, incluso ministerios como el de Educación, el banco, presentaban algunos proyectos, digamos, que iban dando pasos o que tenían una luz en ese proceso de informatización. Coméntame un poco de eso. Sí, mira, te puedo comentar, por ejemplo, como parte de la aprobación de la política de informatización, que como tú conoces, se aprobó en febrero del año 2017, hay un Plan Nacional de Informatización. Este plan contiene 21 proyectos cuyo objetivo esencial es ir creando capacidades como parte del propio proceso. Ahora, hay dos proyectos que yo creo que por su importancia y por su trascendencia merecen la pena en una mención especial. Precisamente uno de ellos es el gobierno electrónico y otro es el comercio electrónico. El gobierno electrónico no es una forma nueva de hacer gobierno, sino es una forma diferente de interactuar el gobierno con sus ciudadanos, y donde indiscutiblemente ejemplos como los que acabamos de ver del portal del gobierno en Pinar del Río, ejemplos como las manifestaciones que ya vienen teniendo los portales de nuestros organismos de la Administración Central del Estado, que no solo informan a la población, sino que vienen desarrollando canales que le permiten la interacción con los ciudadanos, con la sociedad, para tramitar determinadas inquietudes, dudas, criterios de los servicios o de las cuestiones propias de la esfera de atención de los organismos, son vitales. Asimismo, el comercio electrónico, pudiéramos decir que constituye uno de los elementos más dinamizador de la informatización de la sociedad. Y en ese sentido, te podría mencionar el desarrollo de los canales de pago, donde ya hoy empiezan a aparecer determinadas soluciones, determinadas capacidades que le permiten a los ciudadanos pagar de una manera diferente, de una manera más cómoda determinados servicios, y ello indiscutiblemente tiene un impacto esencial en la calidad de vida de nuestra sociedad. Siempre hemos hablado de una deuda, digamos, que tenemos pendiente, es el desarrollo, bueno, lo veíamos también en el caso de América Latina, es el desarrollo, digamos, de aplicaciones propias, pero también de sitios web nacionales, o sea, que no todo ese flujo se te vaya hacia el internet, pero no internet extranjera, sino que también podamos navegar dentro de la red nacional. Pues ahí hemos visto ejemplos de que hay instituciones cubanas que todavía no tienen un portal, digamos, de cara a internet, sin embargo ya otras se han dado pasos de avance en este sentido. Sí, mira, yo te diría que quizás el reto más importante
a que estamos abocados como parte del proceso de informatización es la creación de contenidos locales relevantes, sobre todo por el impacto que esto tiene en la cultura de nuestra sociedad y en el consumo, como bien tú decías, de contenidos nacionales, prioritariamente antes de contenido de otra factura, que muchas veces atentan contra cuestiones tan importantes como la preservación de los valores identitarios. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue un primer acercamiento al tema de la informatización en Cuba, Randy. Con este tema volveremos en un segundo momento para seguir hablando, por ejemplo, de temas tan importantes como la ciberseguridad, pero también el impacto que tiene, digamos, la informatización en los procesos de desarrollo económico de un país. Gracias, Oscarito. Sin duda, este es un tema de mucho interés por el que volveremos en esta mesa redonda. Y por cierto, que hay un trabajo del propio Oscar Diané, que es la portada de Cuba Debate, que habla desde que desde este verano pues habrá compras online en peso cubano en algunas tiendas de la cadena de tiendas Caribe, que es como se llama ahora la cadena de tiendas TRD, y que comenzará por el centro comercial de Quinta y 42 y después se extenderá a otros centros de la capital y también a tiendas del interior del país, de las capitales provinciales, de otros lugares del país. Una noticia interesante que va comenzando a abrir también perspectivas en este trabajo de la informatización en Cuba. Y un trabajo que ha generado muchos comentarios. Tiene 131 en este momento, estoy viendo por acá. Más de lo que lo había dejado en el último minuto que revisé nuestro portal digital. Realmente, además, no solo hablan sobre los usuarios, sobre las preocupaciones que les genera este tema, sino que también aportan ideas, como hacen siempre los usuarios de Cuba Debate. Seguimos hablando sobre informatización en la sociedad cubana y en breves minutos regresaremos con Oscar Figueredo Reinaldo. Pero ahora los invito a usted a que siga acompañando hoy en Mesa Redonda. ¡Que viva el glorioso y heroico pueblo de Vietnam! ¡Por Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra sangre! Más de 4 décadas han transcurrido desde la primera visita de una delegación oficial cubana a Vietnam. El líder histórico de la revolución, Fidel Castro, se convertiría en aquel entonces en el primer jefe de Estado del mundo en visitar las zonas liberadas de Vietnam del Sur, cruzando en 1973, en plena guerra, el paralelo 17. Una vez más, el pueblo de Cuba y su máximo dirigente llevaban un mensaje de solidaridad a un país atacado por la más cruel y mundana ferocidad del imperialismo, y que sin embargo supo vencer gracias a la unidad y valentía de su gente y sus líderes. Ustedes son muy generosos y han visto en nosotros los discípulos de los vietnamitas. Pero están contentos de que allá al lado de Estados Unidos hay un pequeño país también. Y no pueden ni podrán, porque es un pueblo que está lleno de cultura política, de ideas, y eso es más poderoso que todas las armas. Del cariño y la admiración entre Cuba y Vietnam han sido fruto de numerosos convenios de colaboración reflejados en la asistencia médica, la educación y el comercio de alimentos. La tierra cubana recibió por estos días al secretario general del Partido Comunista Vietnamita en visita oficial, un encuentro en el que ambas naciones ratificaron el fuerte vínculo que una vez fue forjado a inicios de los años 60. Porque, como en una ocasión dijera el comandante en jefe, ningún movimiento de liberación, ningún pueblo de los que han luchado por su independencia ha tenido que llevar a cabo una lucha tan larga y tan heroica como el pueblo de Vietnam. Si me dicen soñador, estoy de acuerdo, porque he visto convertido en realidad muchos sueños de ayer, algo más. Hemos visto convertidos en realidades muchas cosas que ni siquiera en aquellos tiempos habíamos soñado. Este y otros trabajos acerca de la trayectoria del líder histórico de la revolución usted los podrá encontrar en el sitio web Fidel, Soldado de las Ideas. Beatriz Albert para la Mesa Redonda. Fidel, Soldado de las Ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria.
un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, y ese es otro de los espacios de Cuba Debate en la web. El portal digital Cuba Debate también es administrador, desarrolla este sitio web Fidel, Soldado de las Ideas, que recoge ese pensamiento de nuestro líder histórico, sus acciones, sus viajes a través del mundo. Podemos encontrar cosas fabulosas como esos materiales que hemos visto de su presencia en Vietnam, que por cierto en septiembre se cumplirán 45 años de aquel viaje histórico de Fidel a Vietnam, de su paso al paralelo 17, de su encuentro con los combatientes de Vietnam del Sur y el impacto que tuvo aquella visita de Fidel, que aún hoy se recuerda en Vietnam. Y también podrá encontrarse cosas maravillosas, audios incluso a veces poco conocidos, discursos que pocas veces hemos podido ver o leer los más jóvenes generaciones de cubanos. Y Fidel, Soldado de las Ideas, es parte de ese trabajo que hace Cuba Debate en la web y que los invito a que lo visiten en su dirección www.fidelcastro.cu y que es parte también de esas realizaciones. Por cierto, Diane, que estuviste ahora recientemente, hace unos días, a propósito de las elecciones generales de nuestro país, allá en las tierras del Primer Frente, donde Fidel combatió en la Sierra Maestra, y nos traíste no solo la impresión de las elecciones, el momento de la votación allá en la Sierra Maestra, sino también la novedad de zonas wifi en la Sierra. ¿Cómo fue esa experiencia? Ese domingo de elecciones, Cuba Debate decidió ir hasta la Sierra Maestra y amanecimos en el poblado. Nuestro homenaje a Fidel era estar allá, donde teníamos que estar. Y en Santo Domingo, específicamente en el poblado de Santo Domingo, amanecimos ese día y antes de irnos teníamos la preocupación cómo íbamos a cumplir con la inmediatez de las elecciones, si podíamos publicar o no nuestro trabajo, ya que dependemos de las conexiones y de internet, y ya nos habían adelantado de que desde la wifi lo podíamos hacer, pero para sorpresa nuestra, en cada poblado, Providencia, Santo Domingo, que fuimos, allí había un punto wifi o varios, porque eso también nos asombró. En la serranía granmense, Texas se ha dedicado a conectar a los montañeses. Leí el reportaje y nos decías que incluso hay más velocidad de conexión allá arriba en la montaña que a veces en zonas wifi aquí en la capital. Sí, hay un joven club en La Estrella donde se navega mucho más rápido que en cualquier punto de la capital, de aquí de La Habana. Pero es significativo porque yo decía en mi trabajo que el guajiro no ha perdido su curiosidad incluso por lo que desconoce, por lo que no puede usar. Nos contaban los técnicos de Texas que cuando iban a instalar las radiobases o activaban el sistema de telefonía móvil, ellos veían cómo los receptores captaban 40, 50 celulares en un lugar donde no había conexión. Hasta ese momento no había ninguna manera de comunicarse de arriba por celular. O sea que muchos lo compran, lo tienen para escuchar música, ver una serie o para lo que deseen, y al mismo tiempo cuando ya tienen ese servicio que cada vez es más generalizado en toda la serranía granmense, entonces lo pueden utilizar, lo pueden emplear. A pie o en mulo vimos imágenes que nos enviaron ustedes de las personas conectadas allí en la zona wifi. Sí, qué bueno que usted dice eso, porque cuando dice usted se refiere también al fotoreportero Ismael Francisco. De él fue la idea de que estuviéramos allá y también nos trajo imágenes maravillosas como él suele captar, y tenemos unas imágenes muy curiosas de ver a los campesinos conectados. Incluso a mí me asombraba que uno de ellos no se ve en la foto, pero es un iPhone lo que tiene, o sea, uno de los teléfonos con mejores aplicaciones y también más costosos, ¿no? Pero esa es la riqueza de nuestros campos, que hay pluralidad y además desarrollo. Veamos entonces el fotoreportaje que nos trajo Ismael para hoy en la Mesa Redonda. Donde puedo soñar, Guajiro,
yo quiero montarme en tu caballo. Guajiro, ay me muero. Guajiro, dame tu amor. Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo. Guajiro, ay me muero. Guajiro, dame tu amor. En la web, como en nuestros campos, también suceden cosas curiosas o extrañas. Ayer, Randy, una de las noticias más leídas en Cuba Debate era la leyenda del Puente de los Candados, un trabajo que hizo la profesora Maribel Acosta. Eso fue como en el 2013, ¿no? En 2013, y era uno de los trabajos más leídos, incluso estaba en algunos momentos del día entre los 3 primeros. Parece que era domingo y los enamorados estaban buscando esa leyenda sobre el puente parisino donde cada uno deja su mensaje de amor. Bueno, espero que también allá en esa serranía estén leyendo esos trabajos de Cuba Debate. Y es que, como tú decías, son cosas extrañas que suceden en la web, porque no solo ese trabajo de Maribel del 2013, que por cierto estaba revisando ahorita en Google, y cuando pides Puente de los Candados de París, es el primer trabajo que aparece en Google, el de Cuba Debate, sino que también un trabajo más anterior incluso, del 2009, diciembre del 2009, una noticia que a veces parece que las personas la toman como nueva, pero es del año 2009, de una declaración de la UNICEF confirmando que Cuba tenía 0% de desnutrición infantil y que todos los años pues sale de una manera u otra entre las noticias más vistas de Cuba Debate, aunque sea una noticia del 2009. Y esas cosas extrañas pues nos llevaron un poco a ir hasta la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Por cierto, Cuba Debate, la Mesa Redonda, ambos son unidades docentes de la Facultad de Comunicación, por eso trabajan con nosotros los estudiantes de periodismo, por eso tenemos encuentros frecuentes con la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Así lo queremos hacer en los próximos días también con las universidades del país que tienen carreras de periodismo. Pero bueno, nos vamos ahora hasta la Facultad de Comunicación para investigar, para husmear con los conocedores de este tema, con la profesora Beatriz y con nuestra colega, joven colega, estudiante de periodismo, Talía Puebla, sobre por qué suceden estas cosas en la web. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana para conversar con la profesora Beatriz Pérez sobre algunos temas referentes al posicionamiento web de Cuba Debate. Buenas, profe. Profe, ¿por qué una noticia en Cuba Debate publicada hace varios años atrás puede volver a colocarse entre las más leídas? Bueno, esencialmente es un proceso que es multifactorial, es decir, hay varios elementos que influyen, pero si tuviéramos que detectar uno de primera mano es que es un tema que vuelve a estar dentro de la demanda, dentro de los intereses de los usuarios, y eso hace que busquen información en torno a un tema específico que puede ser que haya sido publicado dentro de ese medio con antelación y no se haya generado información en este momento. De hecho, una estrategia que se traza en algunas organizaciones y medios con sus sitios web en Internet es tratar de identificar palabras claves o determinadas ecuaciones de búsqueda que los usuarios como tendencia buscan dentro de un mes en particular y tratan para ese mes de generar una cantidad de información asociada a ese tema que permita que los usuarios lo visiten como una estrategia, digamos, para estimular el tráfico. Y eso se combina también con que Cuba Debate es un sitio que desde hace varios años, casi una década, ha estado entre los 10 primeros sitios más buscados desde Cuba, que más tráfico generan, por la gestión que hacen del posicionamiento web, de las palabras clave, y eso les ha permitido ganar visibilidad también dentro de los usuarios. Muchas gracias, profe, por la aclaración y a ustedes por la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Bueno, transmisión a través de la red de redes, Facebook Live, desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, con Talía Puebla y la profesora Beatriz Pérez. La web como una esfera, un poco se puede ver eso, usted va dando la vuelta y vuelve a encontrarse con noticias que hace años pues fueron dadas a conocer y que ahora se convierten por ciertas circunstancias, como decía la profesora, en nuevamente redituables, en nuevamente interesantes para las personas, para quienes nos siguen en la web. Un asunto que por supuesto es parte de esas cosas que uno va aprendiendo en la misma medida en que se mete en este mundo digital y que permite, bueno, a través de los buscadores sobre todo, pues llegar a noticias como esta cuando usted tiene un tema de interés. Así que Maribel debe estar gozosa todavía por aquella crónica del puente de los candados en París, que sigue siendo noticia todavía en Cuba Debate, Diana.
Sí, además porque eso es la calidad con la que uno, es un reto para uno como periodista, porque es con la calidad que tienes que hacer tu trabajo, porque lo publicas hoy y no quedó archivado, sino que tiene una vida permanente en la web y nunca sabes cuándo va a volver a aflorar. Puede ser mañana o puede ser dentro de 10 años, como vemos con estos trabajos. Yo creo que es un buen momento para regresar con Oscarito al set de las entrevistas, y allí está el ingeniero Ernesto para que nos siga hablando sobre la informatización en la sociedad y sobre la Convención y Feria Internacional Informática 2018. Buenas tardes nuevamente, Oscar. Sí, muy buenas noches reiteradas para ti, Dianey, y para los amigos televidentes que nos acompañan aquí en la mesa redonda. Y como bien decías, vamos a seguir conversando, hablando sobre un tema que le interesa mucho a los cubanos, que es la informatización de la sociedad en nuestro país y cómo avanza este proceso de cara, digamos, al desarrollo de nuestra nación. Y por supuesto que si hablamos de informatización de la sociedad, no podemos abstraernos del tema económico, y es que uno de los temas que también trascendía de esta conferencia Informática 2018 era el impacto que podía tener los procesos de informatización en la economía de un país. Ernesto, se decía, por ejemplo, que digamos que el desarrollo de la banda ancha, o sea, un incremento de un 10% de la banda ancha, se ponía como ejemplo, puede repercutir hasta en un 2% del Producto Interno Bruto de un país. ¿Se ha manejado esto en Cuba? ¿Se conoce estos fenómenos? ¿Cómo puede repercutir entonces este proceso de informatización que llevamos hoy a cabo en nuestro país para automatizar, para mejorar procesos y de hecho también tener un impacto en la economía de la nación? Sí, Oscar, mira, son varios los estudios que refieren el aporte de la informatización y del uso de Internet al crecimiento de las economías nacionales. Por ejemplo, hay algunas referencias que hablan del aporte de alrededor de un 7% en el crecimiento del PIB en los últimos años. Está asociado a la introducción de tecnología y a los procesos de informatización en los países en desarrollo. Incluso en los países desarrollados este aporte es aún un poco mayor. Ahora, yo te diría que no es solo en el aspecto económico, yo te diría que no hay una esfera de la vida, de la cotidianidad, que no está impactado por la introducción de las tecnologías y por el proceso de informatización de la sociedad. Por ejemplo, hoy es concebible el desarrollo de la actividad educacional sin el uso de las tecnologías, sobre todo por lo que estos aportan en la introducción de nuevos modelos educativos, de herramientas educativas que perfeccionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy es imposible hablar del desarrollo de la salud pública sin concebir la informatización de este sector. Pero, por ejemplo, circunscribiéndome a la esfera de la economía a la que tú hacías referencia, te voy a hablar del sector agrícola. Hoy es imposible en la agricultura hablar de elevar los rendimientos o de incrementar el ahorro de recursos vitales para la vida como el agua sin la introducción de las tecnologías. Tecnologías, por ejemplo, que nos permitan una mejor nivelación de los suelos y con ello un uso más racional del agua, pero además un uso más eficiente del área a plantar, que indiscutiblemente tiene una expresión en la elevación de los rendimientos de los cultivos que en esas áreas se cultivan. Hoy no podemos hablar de mejorar la calidad de los trámites a la población sin un uso intensivo de las tecnologías, que no solo permitan el acortamiento en los tiempos de respuesta a los trámites, sino también una mayor transparencia de en qué estado están esos trámites a la población. Por lo tanto, esto también es una esfera de la vida de la sociedad donde el uso de las tecnologías y los procesos de informatización impactan directamente en su gestión. Actualmente en Cuba se trabaja sobre todo en informatizar lo que es el registro civil de la población para poder brindar mejor servicio con respecto a lo que se hacía anteriormente. Sí, yo te diría que se dan los primeros pasos en el proceso de reorganización para la informatización de los registros públicos, donde indiscutiblemente la prioridad está en el registro de las personas naturales, que es el que incluye los datos de cada cubano y cubana en el país, y que constituye un proceso complejo, difícil, quizás sin precedente a la hora de encararlo, pero que es fundamental para la automatización
de los trámites a la población. Otro de los temas que también se veía, Ernesto, en esta convención era el hecho de la ciberseguridad, y es que a la medida que avanza esta interconectividad, digamos, a nivel de país, pero también a nivel internacional, es necesario hablar de ciberseguridad. Sin embargo, me asalta una duda. Generalmente cuando hablamos de ciberseguridad, la gente lo asocia con, bueno, hay que poner más restricciones, son más proxy, son mayor cantidad de problemas, o te dicen, bueno, no puedes acceder a tal sitio. ¿Es esto ciberseguridad o la ciberseguridad es otro concepto mucho más amplio y no tiene nada que ver con las restricciones como tal? Mira, primero, ante todo, yo quiero reafirmar una idea que tú mismo planteabas, y es el hecho de que la ciberseguridad es un proceso que tiene que acompañar a la par el desarrollo de la informatización. No podemos avanzar en la informatización sin la seguridad requerida, tanto en las plataformas, en los servicios, en los contenidos que ponemos en la red, como en la infraestructura que permite brindar esos servicios. Por lo tanto, reitero esta idea, hay que avanzar de manera sinérgica en la ciberseguridad y en la informatización de la sociedad. Ahora, para nada ciberseguridad es exclusivamente un tema que está asociado a cuestiones de limitación, no, para nada. Ciberseguridad es algo más que eso. Incluso yo te diría que es un fenómeno que tiene una expresión que va desde lo cultural hasta lo tecnológico. ¿Por qué te digo desde lo cultural hasta lo tecnológico? Por ejemplo, ciberseguridad es conocimiento y conciencia que tengan los usuarios de las tecnologías de cómo emplear correctamente estas tecnologías. Cada dispositivo terminal de acceso, de cómo, por ejemplo, tener garantía de utilización de aplicaciones antivirus, ya sea en un tablet, en un laptop, en una computadora de escritorio o en un teléfono celular que se conecte a la red. De cómo, por ejemplo, proteger y usar adecuadamente las credenciales de acceso a los distintos servicios y contenidos en la red. Cuando me refiero a credenciales de acceso, es lo que comúnmente conocemos como nombre de usuario y contraseña de un servicio, y que muchas veces descuidamos y compartimos. Estas son cuestiones personales de cada usuario, que además debemos hacer un uso racional y adecuado de su configuración, prever el uso de caracteres especiales como es el asterisco, que refuercen la complejidad y la seguridad de estas contraseñas. Cuando se hablaba, por ejemplo, de uno de los mayores casos de hackeo del año pasado, estaba, por ejemplo, el caso de WannaCry en Reino Unido y otros países europeos, y precisamente la intrusión fue a través de una contraseña y a partir de ahí, bueno, se generó esta alarma en los países europeos. Exacto, mira, ciberseguridad también tiene el aspecto tecnológico de mantener actualizados los parches de seguridad, tanto de los sistemas operativos como de las aplicaciones que hacemos uso. Ciberseguridad también se trata de configurar adecuadamente las aplicaciones informáticas y los elementos activos que gestionan una red. Como te darás cuenta, es un concepto muy amplio en el que todos de una u otra forma participamos, y que, te reitero, no solo tiene un componente tecnológico, sino también un componente cultural y de conciencia de cada uno de los usuarios de las tecnologías, de la importancia de mantener una vigilancia activa y un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos aquí en la mesa redonda conversando de estos temas que sabemos que son sumamente interesantes para la población. Estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de informatización y por supuesto que estamos hablando del futuro de este país, porque no podemos hablar del futuro de Cuba sin pensar en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Temas que seguramente los tendremos próximamente en nuestro espacio, porque creo que en mayo, Randy, vamos a volver sobre este tema. Sí, efectivamente, Oscarito, gracias a ti, gracias a Ernesto por este momento dentro de la mesa redonda Cuba Debate, en la mesa redonda, porque este tema de informatización nos atañe a todos, y en mayo, finales de mayo, tendremos 2 mesas redondas dedicadas a este importante tema, nuevos desarrollos que se van logrando en el país, cosas que se van a poner en práctica a lo largo de este año, y estamos además casi en momentos, pudiéramos decir, de clase de celebración, Oscarito, porque mañana 3 de abril, estaba viendo ahora en los titulares, se conmemora el aniversario 45 de la primera llamada por celular. Se hizo en Nueva York, era un teléfono grandísimo, Motorola, que se utilizó
para aquella primera llamada por celular hace 45 años. Y bueno, hoy estamos hablando de un desarrollo que, si bien nuestro país todavía no está a los niveles que aspiramos, pues ha en los últimos años tenido un ascenso en todo este proceso de informatización. Ya se hablaba de más de 4,5 millones de líneas celulares en Cuba, algo que hace apenas 5 años no se pensaba, y también cuántas posibilidades nuevas se abren, y ya se ha anunciado que este año pues también habrá conexión de datos a través de los celulares, otros desarrollos para el proceso de informatización de nuestro país. Diane. Ustedes están hablando de futuro, de las nuevas tecnologías, y yo te propongo ahora ir a millones de años atrás, cuando los mogotes de Viñales, esa tierra que tanto quieres y donde naciste, Pinar del Río, eran pequeñas islitas en el mar Caribe. A partir de esto surgió una tradición que es la de los acuáticos, y un fotoreportero, que además es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, para que vea cuántos nexos tenemos entre Cuba Debate y la FECON, nos trajo para Cuba Debate en febrero. Publicamos este fotoreportaje sobre agua, mucha agua en el infierno. Él fue hasta la Sierra del Infierno. Darío, ¿no? Darío Gabriel Sánchez García. ¿Verdad? Había olvidado decir su nombre. Y nos trajo imágenes muy lindas y además muy interesante la historia que cuenta. Incluso nos presenta a Antoñica Izquierdo, que es un personaje, creo que hay hasta un libro escrito sobre ella, que fue una madre... La película Los Días del Agua también. Que fue una madre que logró salvar a sus hijos, a uno de sus hijos con el agua. Y sobre esta fe, sobre las bendiciones que trae este líquido tan preciado, trata este fotoreportaje de Darío, que hoy traemos a Cuba Debate en la mesa para que veamos estas imágenes. Léese los elementos en Cuba Debate y podemos disfrutar entonces las fotos ahora aquí en nuestro creo espacio. Que no nos debemos quedar con esto, porque además tenemos radio oyentes que hoy no pueden ver las imágenes, pero los invitamos a ir hasta nuestro portal digital, buscar el fotoreportaje que se llama Agua, mucha agua en el infierno, y allí disfrutarán de las imágenes. Veamos. Tu piel tiene el color de esas montañas, quienes son montunos. Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo. Guajiro, ay me muero. Guajiro, dame tu amor. Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo. Guajiro, ay me muero. Guajiro, dame tu amor. Bueno, y como hoy la informática, la informatización, los robots son parte del centro de nuestro espacio de Cuba Debate en la mesa redonda, pues les propongo dedicar estos minutos finales a un asunto que se ha convertido en tema noticioso para todos los grandes medios de información del mundo, y por supuesto lo tienen los medios cubanos, y entre ellos Cuba Debate. El escándalo que ha surgido en las últimas semanas, ya recuerdo un reportaje, unos artículos que nosotros publicamos el pasado año, que incluso el presidente Nicolás Maduro recomendaba: vayan a Cuba Debate, busquen este asunto que se destapaba por entonces y que ahora, un año después, se ha convertido en noticias. El escándalo de Cambridge Analytica, esa empresa que, radicada en el Reino Unido, se ha convertido en una de las grandes, pudiéramos decir, novedades tecnológicas en el mundo de la web, pero que se ha utilizado para campañas políticas, en el caso del Reino Unido para la campaña del Brexit, que significó la salida de ese país de la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos para la campaña política electoral del presidente Donald Trump, que llevó a la victoria de este personaje en las elecciones norteamericanas. Y el robo de datos, Facebook por en medio y todo lo que eso significa, se ha convertido en un gran debate ahora mismo en los medios de comunicación. Empezó con un gran reportaje en el New York Times, también The Guardian en el Reino Unido, las televisoras británicas, y ya ha llegado hasta el Congreso de Estados Unidos y hasta en la Cámara
de los comunes en Gran Bretaña, Vianney. Y ayer había declaraciones de la ONU muy preocupadas sobre el comercio digital y la soberanía de los estados y los derechos que tenían los usuarios o las grandes transnacionales de usar o no estos datos que nosotros mismos sembramos en Internet, porque cuando nos hacen una pregunta en las redes sociales, ¿te gusta esto, te gusta lo aquello? Con un me gusta tal vez podamos hacer que un presidente gane, que un candidato presidencial gane las elecciones u otro no. Y son datos que nosotros, se dice que con nuestros datos estamos pagando hoy las redes sociales y estamos pagando todo el dinero que se utiliza precisamente dentro de estas campañas, grandes campañas, para que una u otra persona salga electo en los Estados Unidos, como pasó con el caso de Donald Trump u en cualquier otro país. Se dice que más de 22 elecciones presidenciales han estado influyendo esta firma que se dedica al análisis de datos en la web. Y a qué hacer con la información que damos nosotros como usuarios es también, se dice, una guerra cultural, porque hoy, según los datos y las informaciones que nosotros demos, se puede usar a favor o en contra de nosotros mismos. Creo que sería bueno contactar ahora mismo con el subdirector de Cuba Debate, José Raúl Concepción, que él está en la UPEC, con la doctora en Ciencias de la Comunicación, Rosa Miriam Elizalde, una experta en nuestro país en estos temas, y nada mejor que conversar con ellos dos sobre el escándalo de Cambridge Analytica. Sí, buenas tardes. Estoy con Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la OPEC, para hablar sobre el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook. Sí, buenas, Rosa. Muy buena, José Raúl. Rosa, cuéntanos un poco qué hay detrás de este escándalo en el que se habla de manipulación electoral que une a la empresa de Cambridge Analytica con la red social Facebook. Mira, yo creo que estamos viendo un show que es una manipulación de la manipulación. En realidad, esto no es nada, lo que está pasando es nuevo. Llevamos ya muchos años sabiendo que hay una relación muy estrecha entre Facebook y una serie de grandes empresas, sobre todo data brokers, o sea, gente que compra y vende datos y que están de alguna manera interviniendo tanto en grandes campañas comerciales como en grandes campañas y en procesos políticos. Cambridge Analytica quizás sea la empresa que más descaradamente ha utilizado esta relación, básicamente comprando datos para incrustar publicidad y manipular determinados procesos electorales, que lo ha hecho a grandes escalas, que lo ha hecho además con grandes procesos políticos, como por ejemplo el Brexit en Londres o la campaña electoral de Donald Trump. Pero muchos analistas están diciendo que está pasando con Cambridge Analytica lo que pasó con Blackwater, la famosa empresa contratista de mercenarios que intervino en la guerra en Irak, que llegó a ser un ejército de mercenarios con más de 200.000 personas. Era una, había muchas, pero de vez en cuando el sistema como que se ajusta, ¿no? Y utiliza o da un escarmiento para dar la apariencia de que hay un saneamiento de procesos políticos que en realidad, y en este caso procesos que tienen que ver con la privacidad de la gente, de que hay un saneamiento y que bueno, el sistema se ajusta y todos quedamos de lo más bien, pero en realidad ni es nuevo, ni es la única empresa, ni además Facebook han hablado de la compra y venta, o sea, el uso de 50 millones de perfiles, o sea, de usuarios, de 50 millones de usuarios, de los perfiles de esos usuarios, pero la propia empresa Cambridge Analytica alardeaba durante la campaña de Donald Trump que en realidad tenía los datos de 230 millones de usuarios norteamericanos. Los compró en Facebook y en todas partes. Usted busca, por ejemplo, los partners de Facebook y encuentra incluso varias empresas especializadas por cada país. Yo recuerdo, por ejemplo, 2 empresas especializadas en Venezuela, ahí no estaba Cambridge Analytica, que en realidad su negocio es comprar y vender datos de usuarios venezolanos para campañas de todo tipo, comerciales o políticas. Lo escandaloso ha sido la trama que se ha revelado, o sea, hasta dónde se puede llegar. Tuviste que, por ejemplo, hubo entre las múltiples denuncias, tanto de Observer como el New York Times, como The Guardian, sobre todo, por ejemplo, una de las denuncias era un periodista empotrado, haciéndose pasar por el intermediario de un político de Sri Lanka y que dialogó con Nix
Alexander Nix, que es el CEO de Cambridge Analytica, y cómo, por ejemplo, el propio empresario proponía que se había que construir el perfil de un político de la oposición, se podían incluso alquilar hasta muchachas, y dice, ucranianas y muy bellas. Y como confiesa y alardea de que Cambridge Analytica ha intervenido en 200 procesos electorales que van desde África, Europa o América Latina. Y en América Latina incluso alardea de cómo ellos, la campaña más grande que hicieron, lo hicieron en Brasil, y hemos visto lo que ha estado pasando en Brasil, como una presidenta legítimamente electa fue deforada, o sea, fue destituida con supuestas grandes manifestaciones en contra de su gobierno, etcétera, y todo el mundo piensa de que ahí hubo también una enorme manipulación de los datos y de los lugares, de la intervención en las redes para de alguna manera manipular la voluntad o las decisiones de la gente a partir del el uso de los datos de la gente y pues, por supuesto manipular sus emociones. Bueno, muchas gracias, Rosa, por este interesante diálogo sobre un tema muy complejo, y seguimos con Cuba Debate en la mesa redonda. Muchísimas gracias, José, y también a la profesora Rosa por acercarnos a este tema, a este escándalo, que seguiremos tratando seguro en nuestro portal digital, pero se nos acaba el tiempo que nos has dado en la mesa hoy. Bueno, gracias, Diané, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a quienes nos han acompañado en este espacio, el segundo de Cuba Debate en la mesa redonda. Estaremos cada 15 días pues regresando con temas de interés para ustedes, y nos queremos despedir con un videoclip, el más reciente, de Alberto Álvarez y Susón. El maestro Alberto Álvarez pues se dio a Cuba Debate para poner en su red de Facebook y también en su canal de YouTube este video de Cuba para el mundo entero, la más reciente creación de Alberto Álvarez, con la que nos despedimos de esta mesa redonda de hoy. Muy buenas noches. En un solar de mi Cuba están sonando los cueros, se reunieron los soneros con timberos y rumberos, a ver si con esa unión esta hermosa tierra mía conserva la tradición, no pierde la cubanía, no pierda la tradición, no pierde la cubanía. Por eso de corazón en este cantar yo quiero que viveros y rumberos y soneros sigamos al